a abrir la palabra del Señor. Yo sé que estos muchachos están cansados, están aquí desde la mañana. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero obviamente se necesita pasar el mensaje siempre de salvación a través de las redes sociales y obviamente a la gente que nos sintoniza aquí localmente. Algunos no estuvieron acá hace 15 días, estuvimos hablando de la guerra que habla la Biblia en Ezequiel 38. Y luego el domingo pasado, obviamente tuvimos otro evento. Ahora quiero pasar aquí al capítulo 24 del libro o el Evangelio de Mateo. Este capítulo es bien extenso. Voy a tomar unos versículos nada más y de ahí vamos a elaborar un poco, sacar unos puntos que es importante que nosotros lo tengamos presente en este momento, porque hay cosas que crean pero mucha confusión. Cuando yo me pongo a pensar acá, cuando dice que Jesús salió del templo, yo me lo imagino a dónde él estaba parado. Porque estar parado en el Monte de los Olivos, se ve Betania para un lado y se ve el Valle de Cedrón abajo, y luego un cementerio que han puesto ahí al lado del templo, y luego está lo que es el templo a este lado, y uno parado ahí en el Monte de los Olivos. Entonces, la Biblia dice aquí en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, si nos ponemos en pie, por favor, un momentito, los que puedan, en reverencia siempre a la palabra del Señor. Es posible que voy a leer unos cuantos versículos, pero yo me voy a detener solo en unos dos, pero quisiera agarrar un poquito más para que podamos agarrar el contexto de lo que estaba pasando. Dice la Biblia, capítulo 24, versículo 1, que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pongamos esto, voy a cambiar el micrófono. Pongamos esto en una, ahí estamos, ¿verdad? En una perspectiva diferente. Vamos a agarrar el versículo 3. Si lo vemos otra vez y leámoslo como que queremos entender todo lo que el Señor quiso decir acá. Él estaba en el monte de los olivos, versículo 3, y los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Él les acaba de decir que ahí no quedará piedra sobre piedra que no iba a ser derribada. Obviamente estaban hablando del templo, la gloria que ellos tenían en Israel, porque era el templo que les había construido Herodes. Entonces él les dice: aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y es lo que a ellos les costaba, como dicen, procesar en su mente, como como quien dice hoy, las maravillas del mundo. Entonces él les dice a los discípulos, cuando ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esto es poderoso. Ahí es donde yo me voy a detener. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí voy a llegar, Juan. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor, por su gracia, que se nos ha sido dada a nosotros, Señor, regalada para que nosotros tengamos salvación. Oro, Padre bueno, que mientras escuchamos estas verdades que el Señor Jesucristo expuso aquí en Mateo 24, podamos nosotros estar atentos a ellas, Señor, porque son las que el Señor había hablado, que son sus palabras las que dan testimonio y también las que dan vida eterna. Oro, Padre bueno, que mientras estamos viendo cómo este mundo está de revuelto a nivel general, Señor, estamos viendo todos estos principios de dolores y la preparación para este tiempo que el Señor estaba profetizando aquí. Le damos gracias, Señor, porque la profecía no es de interpretación privada, sino que está al alcance de todos nosotros para que podamos entender, podamos ver, Señor, el propósito suyo y el curso de este siglo, Señor, y el plan escatológico suyo para este mundo. Le damos gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Les decía que esto del capítulo 24 de Mateo es bien profundo. La semana pasada estábamos hablando acerca del curso escatológico y lo pusimos bien hace 2 semanas. Lo pusimos bien, tengo como un eco acá. Lo pusimos bien en una forma para que nos podamos ubicar a dónde estamos nosotros en este momento. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, obviamente Él estuvo predicando y habló acerca de estas cosas que iban a pasar. Pero al momento de que está hablando aquí en Mateo 24, y es donde mucha gente ha cometido el error de querer aplicar de aquí del capítulo 24 y 25 y sacar doctrina para la iglesia, para todos los estudiantes de la palabra del Señor. El capítulo 24 es para el tiempo de la gran tribulación, cuando el pueblo de Dios ya no estará aquí en la iglesia. Y es donde la gente le ha costado bastante, más aquellos que creen que pierden la salvación. De aquí he sacado un texto que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero está hablando del pueblo de Israel que va a estar siendo rodeado por los enemigos durante la gran tribulación. Entonces ellos llegan donde el Señor y les dice: ven, dijeron ellos, ves este templo, lo grandioso de aquel templo. Si me ayuda con el tema, si está por ahí. Lo grandioso del templo que ellos tenían en ese momento. Esa es una réplica, una foto más bien dicho, del templo que Herodes le había hecho al pueblo judío para congraciarse con ellos. Entonces, cuando se habla acerca del templo de Jerusalén, y por eso que les digo que esto es bien extenso, pero voy a tratar de darle que sea por encima. En este momento no hay templo, solo hay ruinas del templo, y está lo que es el muro de los lamentos, que es el muro que ha quedado viejo. Para el otro lado está lo que es la mezquita donde adoran los musulmanes al otro lado. Entonces ellos están esperando que se va a construir lo que le llaman el tercer templo, del cual habló el profeta Ezequiel, capítulo 40. Entonces, ese es el tercer templo que va a venir. El primer templo lo construyó Salomón por orden de su padre David. Ese fue el primer templo, grandioso ese templo. Entonces la Biblia dice que cuando lo dedicaron, la gloria del Señor
cayó en aquel lugar. Luego, en los tiempos de que llegó Nabucodonosor, ese templo fue semidestruido y fueron cautivos los judíos a Babilonia. En esos tiempos levantaron 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y el profeta Ageo les da una palabra y les dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Estaba diciendo que un día iban a ver una gloria diferente, que era el mismo Mesías que iba a entrar a ese lugar, a ese templo. Entonces, para nosotros podernos, como dice, ubicarnos donde estamos, el segundo templo no fue el que construyó Nehemías, Esdras, si ellos básicamente lo repararon. Ya vino Herodes y les construyó esa majestuosa obra, pero el Señor les dice: aquí no va a quedar piedra sobre piedra, y es lo que ellos no creían, que algo así podía pasar, porque era algo tan grande y el reinado que había en aquel momento. Pero en el año 70 volvieron a destruir ese templo, y era tanto el oro que había en ese templo, que cuando el templo agarró fuego, se empezó, como dicen, a derretir el oro por en medio de las piedras, y por eso ellos tuvieron que mover piedra sobre piedra para poder robarse todo el oro y llevárselo para Roma. Por eso es que algunos estiman que Roma, dice, tiene tanto oro que le puede hacer un cincho al mundo de oro, de la cantidad de riqueza que hay en ese país. Pero es bastante de ese oro que se llevaron en ese tiempo de Jerusalén para el Vaticano. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice que llegó un misionero al Vaticano caminando, y le mostraron la grandeza que había allá en el templo, allá en Roma. Entonces, la historia es larga, pero se la voy a parafrasear. Pero dice que llegó caminando y le dijeron: ¿te das cuenta de las riquezas que hay aquí? La iglesia hoy no puede decir: no tengo plata ni oro, porque realmente aquí sí que hay plata y oro. Y le dice: es una realidad, pero qué tremendo que tampoco hay el poder para decir: levántate y anda. La iglesia que se mueve en el poder de Dios no cuenta con oro, no cuenta con plata, pero cuenta con el poder de Dios que restaura, que salva vidas. Alabado sea su nombre. Ese es el corazón del evangelio. Y ellos habían puesto la mirada en la grandeza de las cosas materiales. Y él les dice, como quien dice: no pongan la mirada en todo esto. Se van a dar cuenta que un día todo esto va a ser destruido. Pero luego también el Señor comienza a darles esperanza. Él se sienta allí en el monte de los olivos. Y lo que también llama la atención aquí, que a pesar de que estaban hablando con el Rey de Reyes, con el Hijo de Dios, cuando ellos le preguntan: ¿cuál será? Sentados allí, dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Qué señales vamos a ver de tu venida? Y como quien dice, del fin del mundo. Y el Señor les contesta con algo que ellos no se esperaban. Lo primero que les dice, antes de hablarles de turbulencias, antes de hablarles de violencia, antes de hablarles de inmoralidad, antes de hablarles de todas las pestilencias que iban a venir, antes de hablarles del anticristo, lo primero que les dice es: mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que él tuvo en mente para dejarles claros a ellos que el peligro que había de ese engaño espiritual. Amén. Y le voy a dar unos 2 puntos principales aquí del versículo 4, cuando Jesús le dice, respondiendo, le dice: mirad que nadie os engañe. Ese ha sido un peligro general, el peligro del engaño. Eso es lo que le dice el Señor. Tengan mucho cuidado, porque los pueden engañar, y nadie está exento del peligro de ser engañado. Sabemos que el diablo se viste de ángel de luz y es padre de mentira, y él siempre está buscando a quien engañar. Desde que engañó la primer pareja, el diablo siempre trata de ver la forma cómo puede engañar a sus hijos, y el Señor lo sabía perfectamente, y por eso es lo primero que Él les dice: no se vayan a dejar engañar. Y hoy en día es igual, no solo que el diablo, la Biblia dice que anda
como león rugiente buscando a quien devorar, sino que también de igual forma hay muchas cosas que el enemigo puede usar para engañarnos a nosotros, así como engañó a la primer pareja. Obviamente son cosas bien importantes que nosotros debemos de considerar, porque cuando habló Oseas, dijo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Está hablando del pueblo de Dios. Aquí el Señor está hablando con los discípulos, queriendo decir que los mismos discípulos podían ser engañados, aunque habían andado caminando con el Hijo de Dios, habían andado caminando con Jesucristo. Ellos corrían el peligro de ser engañados, y fue lo primero que Él les dice. Cuando Oseas dijo esas palabras en el Antiguo Testamento, también estaba hablando acerca del pueblo de Dios. Dice: mi pueblo, o sea, como quien dice, los escogidos, los separados. Y aquí más adelante, como quien dice, los mismos hermanos pueden estar siendo engañados en este momento por falta de conocimiento. Y de allí es donde viene la necesidad de conocer la palabra del Señor para que no nos vaya a engañar. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro con el diablo también en el desierto, y cada vez que el diablo le citaba algo, Él también le decía: pero también está escrito. Él le dice: va a mandar a los ángeles a que te sostengan. El Señor le dice: escrito está. Él le dice el diablo: puedes decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Siempre con la palabra del Señor, contrarrestando lo que se le estaba, lo que el diablo le estaba proponiendo. Y eso me pongo a pensar yo también, que hay un gran peligro del engaño hoy en este momento. Por eso la necesidad de estudiar la palabra del Señor para que no nos vayan a engañar. Ninguna generación ha tenido tanta información al alcance como hoy en día. Y digo, parece que lo dije la vez pasada, y pasó aquí en Lancaster, un pastor, digo yo, quizá ya con su frustración, a lo mejor, a veces en la frustración, nosotros en el Instituto Bíblico damos una clase que habla acerca de las redes sociales y cómo uno se debe de conducir en las redes sociales para no dar un mal testimonio allá afuera a las personas. Pero parece que la frustración a él, como él le ganó ventaja, y dijo: si alguno en la iglesia tiene problemas, llame a su pastor de YouTube o de Facebook. Y, o sea, se notó pues que él estaba frustrado, porque mucha gente está escuchando tantas cosas en línea, está escuchando tantas cosas en las redes sociales, y de último puede terminar confundido. Ya los hemos encontrado nosotros, pero bien confundidos, que no saben exactamente en qué es lo que creen o dónde está fundada la fe de ellos. Por eso es que el Señor Jesucristo sabía que esto iba a pasar, y por eso es lo primero que Él dice. Antes de todo, antes de mencionar las cosas que venían después, lo primero dice: tengan cuidado que nadie los vaya a engañar, porque se van a levantar falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, y a muchos van a engañar. Y es el corazón de esa enseñanza. Ahora, ojo con esto, porque estaba leyendo algo en un libro, y cuenta esta historia que los tesoreros de la iglesia se recibieron unos billetes en la ofrenda. No fue aquí. Aquí nos enseñaron un billete de a 100 una vez. Y bueno, para una ilustración, y la cosa fue que después los hermanos que recogieron la ofrenda buscando el billete de a 100 en la ofrenda, y el billete de a 100 solo fue para ilustración y nunca lo pusieron en la ofrenda. Fue un día bien interesante. Y dice que los tesoreros encontraron unos billetes en la ofrenda, y o sea que parecían real, pero al final eran falsos. Entonces, lo serio fue que cuando le dijeron pues a la persona, porque había escrito el nombre y todo, le digo, no, pues aquí estaba leyendo la historia, le dijeron a él que el dinero que él andaba era falso. Y entonces el Señor, bien apenado, o sea, pidió disculpa. Lo serio es que ni él se daba cuenta que el dinero que andaba llevando era dinero falso. Y a eso quiero llegar yo en este momento.
Porque hay mucha gente que anda predicando un evangelio falso que no es verdadero y ni ellos se dan cuenta que están en el error. A causa de la falta de conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y están enseñando un evangelio diferente, ni ellos se dan cuenta que lo que están enseñando no es la verdad. Y por eso el Señor, él como que dice, se parquea en este momento. Y es donde yo me quería parquear también en esta tarde, decirle, mirad que nadie os engaña. Así como en el mundo dicen que no todo lo que brilla es oro, de igual manera, no todo lo que se escucha en las redes sociales, no todo lo que escucha en YouTube, no todo lo que escucha en Instagram, en Facebook, no todo eso es verdadero, aunque muchas veces suena bastante interesante. Es lo que el diablo está usando hoy en día, porque también Pablo menciona que la gente teniendo comezón de oír, escuchará mentiras y se irán tras la mentira y se apartarán de la verdad. No porque no esté disponible, eso es lo triste del profeta Oseas cuando él dice, mi pueblo se perdió, está pereciendo porque le faltó conocimiento, porque desecharon la ley de Dios. No era porque no estaba disponible, sino porque ellos no buscaron el conocimiento de la palabra del Señor. El peligro de ser engañados. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos evitar eso? Es entendiendo lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir. Amén. Vamos a continuar. Versículo 5 dice, que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo que estamos viendo en este momento, vemos en segundo lugar las formas del engaño. Que vendrán muchos en el nombre del Señor. Y el Señor no dice vendrán algunos, sino que vendrán bastantes. Por toneladas los encontrarán por todos lados. Amén. Ese era el peligro de que él estaba hablando, que iban a venir bastantes. Obviamente tal vez no falsos cristos, falsos líderes, gente prediciendo cuándo será la venida del Señor. Luego se equivocaron, ponen otra más adelante, luego no se le dio, ponen otra más allá y se dan cuenta porque el Señor Jesucristo dijo que el día ni la hora nadie, absolutamente nadie la sabe. Por eso el llamado para nosotros es estar alerta, porque en cualquier momento la trompeta puede sonar y nosotros nos vamos con Cristo Jesús. Pero Él dio algunas señales. Obviamente todas estas señales son para la gran tribulación, pero sabemos que la gran tribulación comenzará justamente después de que la iglesia salga de esta tierra. Y eso es lo que estuvimos explicando hace 2 semanas, el curso escatológico de los tiempos, cómo Dios ha traído, cómo vino el Mesías a nacer y cómo el Señor Jesucristo fue a la cruz. Y allí en aquel momento comienza el tiempo de la gracia. El plan que Dios tenía con Israel, ahí se detiene y comienza el tiempo de la gracia, porque el pueblo de Israel rechazó el Mesías. Él venía anunciando el reino de Dios, el reino que venía, pero como había un rey, pero no había un pueblo, el pueblo rechazó al Mesías. Entonces el reino de Dios no se cumplió en ese momento, sino que se va a cumplir después de la semana 70 de Daniel, en el tiempo de la gran tribulación. Eso lo hablamos hace 2 semanas y estaba muy interesante. Entonces el Señor dice, van a pasar todas estas cosas son durante la gran tribulación, pero llegando a ese momento es como cuando viene una tormenta, que ya se ven los relámpagos, que ya se siente el viento, que ya están cayendo, como decimos nosotros, las primeras bringas de agua, pero no es la tormenta todavía. Y es lo que estamos viendo en este momento, toda esta confusión, toda esa coalición de países que están haciendo alianza en el Medio Oriente. Todo eso es parte del programa escatológico de Dios, preparando los enemigos para que vengan a pelear contra Israel al final de la gran tribulación. Y como dijo un predicador aquí en Texas, dijo, yo tengo malas noticias para Rusia.
Tengo malas noticias para China. Tengo malas noticias para Corea. Ese ejército que ellos tienen por cantidades, por miles, por millones de personas. La Biblia dice que quedarán sepultados en el valle de Armagedón cuando el Señor descienda. Apocalipsis 19:11. La Biblia dice, el cielo se va a abrir nuevamente. Un caballo blanco que desciende de arriba y él lo destruirá con el poder de su palabra. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios, porque ese es el pueblo elegido de Dios. En ese tiempo ellos estarán rodeados, y es lo que el Señor les dice acá. Vendrán muchos en mi nombre, van a escuchar de guerra, de rumores de guerra. Todo esto es necesario, y lo que estamos viendo en este momento ya es principio de dolores. Todos los terremotos, todas esas pestilencias, toda esta confusión, todas estas guerras, todo eso es principio de lo que puede o lo que va a llegar a pasar un día. Pero allí dice, van a aparecer falsos maestros, falsas doctrinas, gente que promete prosperidad, gente que promete éxito, gente que promueve un evangelio sin una cruz, gente que promete que todo será fácil, que ya llegó al evangelio y que Dios le va a solucionar los problemas, que va a dejar de sufrir, que ya las cosas no van a ser diferentes. Totalmente a lo que Cristo enseñó a los discípulos. Él les dijo en primer lugar, en el mundo van a tener aflicciones. Amén. Van a ser perseguidos. Eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento, y es justamente lo que a nosotros se nos prometió, que iba a venir falsas doctrinas, verdades mezcladas con el error, que es lo que vemos hoy en día, que están a la disposición de todo mundo, falsa seguridad, el engaño, amén. Y por eso la importancia de estar cerca de la palabra. Le dije que iba a ser bastante breve, el peligro del engaño, y por eso el Señor le dijo, mirad que nadie os engañe, amén, porque vendrán personas con otro evangelio, muchos en mi nombre, muchos dando profecías falsas, muchos hablando engaño, amén. No sé a cuántos acá los han quizás aparecen por todos lados profetas y que le dicen, el Señor me dio una palabra para ti. Y digo, no, la palabra que el Señor me dio está aquí. Amén. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado a nosotros. Y entiendo que a veces hay personas que traen un mensaje y un mensaje de Dios, pero todo eso debe de alinear con esta palabra. Amén. Si no, no es de Dios. Si la Biblia dice probar los espíritus. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, puede tener discernimiento para entender qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios. Aquí en Fort Mill, me dijo un hermano hispano, me voy a divorciar. Bueno, Dios obviamente pues odia el divorcio, ¿verdad? No es de Dios, no es el plan de Dios. Y me dio tristeza escuchar, ¿cómo le puedo servir? O sea, ¿cuál es el problema que hay para ver cómo le podía ayudar? No, no hay problema. Lo que pasa es que el otro día invitamos un evangelista, vino y predicó y me dio una palabra, me dice él así, yo sé que están oyendo. Me dio una palabra, me dice que el Señor me ha llamado al ministerio, a pastorear, pero que no va a ser con la esposa que tengo, sino con otra. Y ya él, como él empezó a pelar los ojos a ver por dónde era que estaba la otra. Y se creyeron de eso. O sea, son cosas que no alinean. Da tristeza cómo gente se deja engañar. Veo que el Señor te bendice, dijo un hermano. Mira, yo ya puedo ver, te dice, el montón de dinero que tenés en tu mano. Ya solo faltaba que le leyeran la mano. Yo solo puedo ver el montón de dinero que tenés en la mano. Y él, el muchacho, le dijo, pues muchas gracias, ¿verdad?
esperamos que sea verdad. Le dice, no, pero tienes que bendecir el nombre de Dios por la fe, le dice, porque yo veo que viene dinero ya, le dice, tienes que bendecir ya el nombre de Dios que te está dando la palabra, ¿no? Le dice, yo no tengo nada, pero agarre de lo que usted ve ahí en mi mano, porque yo no puedo ver nada. Yo no lo veo, pero llegar, si usted lo puede ver, pero yo no tengo absolutamente nada. Y hay gente que se cree de todas esas cosas. Y por eso el Señor le dice, los van a tratar de engañar. No se dejen engañar. Dios ha dejado un plan para sostener la obra. Dios ha dejado un plan para que este evangelio se siga predicando. Ahora ya con esto voy a cerrar. ¿Cómo nosotros podemos permanecer firmes ante el engaño? Esto es grande, hermanos. Y vamos a agarrar ahí el versículo 36 de este mismo capítulo. Aquí en este capítulo 24 no se menciona nada de la iglesia, hermano. Aquí está hablando con Israel. Que huyan a los montes. Porque ellos van a salir huyendo para el lado de Jordania, para un lugar que le dicen Petra. Ahí están esas cuevas donde ellos van a salir durante la gran tribulación. Es más, ya los misioneros han puesto Biblias en esas cuevas para que los judíos las encuentren en los días de la gran tribulación. Y esas cuevas están llenas de Biblias. Por eso les dice que su huida no vaya a ser en día de reposo. Está hablando con ellos, que salgan para ese lado. Cuando dice, ay de las que estén en cinta en ese momento, hablando de esos momentos de gran tribulación, cuando el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Pero en el versículo 36 le dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre, sino solo mi Padre. Versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Conociendo nosotros la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta que lo que estamos viendo en este momento son esos principios. En el Evangelio de Lucas habla no solo de los días de Noé, sino que también habla acerca de los días de Lot. Esto se va a terminar en cualquier momento, hermanos. Y nos vamos de este mundo. Nos vamos de esta tierra. Amén. Dice, tanta gente que ha predicado lo mismo por años. Todos ellos tuvieron fe. Aún los profetas, hablando del Mesías, tenían fe que lo iban a ver un día nacer. Y no lo lograron ver. Y por eso el Señor les dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Hablaron del Mesías, pero nunca lo lograron ver. Luego ellos andaban con él. Aún ellos le preguntaban, ¿cuándo es que vas a regresar? Aún Pablo también, él dice, luego los que estemos vivos, dice, los que hemos quedado, seremos transformados. Él tenía la fe, pero nunca habíamos visto algo tan real como en lo que habló el profeta Daniel capítulo 12, que la ciencia se iba a aumentar en una forma como nunca antes la hemos visto, lo que estamos viendo en este momento. Nunca se había hablado de tanta violencia como lo que se está hablando en este momento. Nunca se había visto la inmoralidad llegar al grado que ha llegado en este momento. La confusión a nivel mundial. Las potencias del mundo están temblando en este momento. La inteligencia, ¿cómo le llaman? El AI sería inteligencia artificial. Todo esto le está preparando el campo al anticristo para que él venga a gobernar este mundo. El mundo ya está clamando un líder que ponga paz
a nivel de este mundo. Amén. Una persona que en el mundo pueda admirar. Obviamente no es el presidente de Estados Unidos, ni por cerca. Amén. Pero están buscando en las Naciones Unidas, dijo una vez un muchacho, él dijo, necesitamos un hombre que venga, un líder, que venga a poner paz en este mundo, ya sea que lo envíe Dios, dijo él, o que lo envíe el diablo, pero alguien se necesita para que venga a gobernar este mundo. Y alguien se paró y le dijo, de Dios no va a venir porque Dios ya lo mandó, pero lo rechazaron. El que van a recibir va a venir de parte del enemigo, del que habla Tesalonicenses capítulo 2, de ese hombre de mentira, del inicuo, amén. Ese es el que va a venir a gobernar este mundo. Apocalipsis capítulo 6, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Eso es lo que espera a este mundo. Pero antes que estos dolores comiencen, hay algo tan maravilloso, que los cielos se van a abrir, la trompeta va a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar, los que estemos con vida seremos arrebatados. Malaquías dice que saldremos como becerros de la manada al encuentro con nuestro Dios. Esto es lo que está a punto de pasar en este mundo, y por eso es el momento de que nosotros debemos de estar preparados para el encuentro con el Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Sería la pregunta mejor. Amén. ¿Cuántos se van con Cristo? Si algo pasara en este día, justamente esta mañana le pregunté yo a un muchacho, ¿cómo está tu relación con Dios? Hablamos un poquito y lo tenía que confrontar. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y la respuesta fue, prefiero no hablar de ese tema. Y es triste, porque puede ser que Dios le está dando una oportunidad más para que arregle su vida con Él. Porque puede ser que la trompeta suene esta noche, así como dijo Pablo, los que estemos vivos. Amén. Y serán otros los que van a ir a predicar a El Salvador. Y nos vamos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque va a seguir el curso de gente, la gente que se quedará después del rapto de la iglesia a la gran tribulación. La Biblia dice que andarán errantes. Viene el día, dice Amós, en que yo enviaré hambre a la tierra y sed, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra del Señor. Y andarán errantes. Eso va a ser triste, hermanos. Pero ahora que hay tiempo todavía, el Señor manda a todas las personas que se arrepientan, que vengan al conocimiento de la verdad, antes que sea demasiado tarde. Nos ponemos en pie un momentito y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a discernir los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos malos en este momento. Y por eso la necesidad de que estemos a cuentas con el Señor. Imagínense que, así como nosotros hablamos cada día, el plan de Dios pues siempre es salvar a todas las personas. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. El hombre no se hace pecador, nació pecador. Vino a este mundo en pecado y la paga del pecado es muerte. Pero qué bueno saber que Cristo fue a la cruz por nosotros. Entregó su vida para que nosotros tengamos salvación, tengamos vida eterna. Y hay gente que lo ve como cualquier cosa. La salvación es una realidad, es gratuita, pero no es barata. El Señor Jesucristo pagó algo tan caro y lo pagó con su vida, extendiendo sus brazos voluntariamente allá en la cruz, para que usted y yo ahora tengamos vida eterna. Y él mismo dice esas palabras, que de tal manera amó Dios a este mundo, enviando a su Hijo, lo único que tenía, lo mandó para que el mundo sea salvo, a morir en aquella cruz en vez de nosotros.
Ahora Pablo dice, por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Queriendo decir que la salvación no la podemos comprar, no la podemos trabajar, no la podemos ganar de otra forma, solo haciendo una confesión y decirle al Señor, yo reconozco mi necesidad, reconozco que soy un pecador, amén, pero reconozco también que tú viniste a morir para que yo tenga salvación y tenga vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero Dios muestra su gran amor, que aunque nosotros seamos pecadores, Él dijo, yo voy a ir a la cruz de todas maneras, yo voy a morir por esta humanidad. De lo contrario, todos iríamos al infierno, pero Cristo dijo, yo voy a pagar el precio para que esta gente no vaya a la condenación eterna. Cristo ya pagó el precio por ti. Si no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, hoy es el día que puedes arreglar tu vida con el Señor y decirle al Señor, yo soy esa persona que necesito de ti, Señor. Si muero hoy este día, hágase esa pregunta, si muere esta noche, si muere en esta tarde, si este día se le detiene el corazón por A o B razón, y es el último día de su vida, imagínese a dónde se va a despertar el día de mañana. Si no está seguro, podemos enseñarle cómo recibir a Cristo en su corazón en este día, haciendo una oración y diciéndole al Señor, Señor Jesús, yo reconozco mi necesidad, reconozco que soy un pecador, reconozco que nací en pecado, reconozco que si no me arrepiento yo voy a ir a un castigo eterno, pero también sé que tú viniste a morir por mí en una cruz y dar tu vida para que ahora yo pueda tener vida eterna. Te damos gracias, Señor, por morir por mí allá en esa cruz, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Espíritu Santo, en este día, toque vida, Señor, y rompa cadenas. Padre bueno, para que la gente pueda venir al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Si hay alguien que ha recibido a Cristo en su corazón en esta tarde, sea aquí dentro de esta audiencia o allá en línea donde esté, le damos bienvenida a la familia de Dios. Y si no ha sido parte de esta familia todavía, Dios te está extendiendo su mano, le está extendiendo esa invitación, que venga Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. Así como en los tiempos de Noé, que dice acá, que la gente no creía que iba a llover en la tierra, pero Noé seguía construyendo el arca. Amén. Y aquellos que entraron en el arca recibieron salvación. Gloria a Dios. Alabamos al Señor en este día. Yo sé que hay gente agradecida acá porque el Señor lo ha salvado. Porque el Señor nos ha salvado. Amén. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.